Hola, hola. Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo me llamo Patricia y estás en EcoCrafts. Efectivamente, vamos a utilizar esta carpeta que me la han regalado. Es un poquito grande, pero la vamos a dejar perfecta para guardar los papeles de arroz. Pero no vengo sola. Hoy me acompaña una gran artistaza y amiga, Amparo Lacruz, del canal Amparo Lacruz DIY, Manualidades y Reciclaje, y ella también nos enseña esta preciosa carpeta. Pasaros por su canal y suscribiros porque no os va a defraudar en ninguno de sus vídeos. Os dejaré el link a este tutorial en la cajita de descripción del vídeo. Bueno, ya tenemos aquí la carpeta. Le he cortado 10 centímetros a cada lado, tanto en el largo como en el ancho, porque para mí, tal y como estaba, es una carpeta muy grande. La he dejado como una carpeta adecuada para guardar A3 y en concreto los papeles de arroz, que es lo que a mí me interesa, que los tengo en un cajón y los tengo un poco engurruñados. Le voy a hacer una cartapesta, porque aunque el cartón es bastante duro, quiero que sea una carpeta muy resistente y que no se me estropee lo que tengo dentro. Los que ya me veis habitualmente sabéis que me gusta hacer la cartapesta con engrudo casero y este papel craft. Este papel craft, que algunos me habéis preguntado que de dónde lo saco, es o el papel de bolsas, de las bolsas de papel que te dan en algunos establecimientos, y sobre todo es el papel de las patatas chips que compro en el supermercado. Las patatas vienen empaquetadas en 2 bolsas de papel celofán metidas dentro de este papel, de una bolsa de papel craft. Yo compro esas patatas y me guardo el papel craft precisamente para las cartapestas. Bueno, aquí tengo la carpeta, le he dado en total 2 capas de cartapesta y lo he dejado secar siempre con peso encima. Os contaré, he tenido un error de principiante y es que he hecho cartapesta en la bisagra. En una bisagra no debemos de hacer cartapesta porque os va a pasar esto, que se os va a engurruñar toda la cartulina, todo el papel por un lado y por el otro. Bueno, aquí incluso se me está desprendiendo, pero en la primera capa se me rompió. Así es que lo que he hecho para solucionarlo ha sido cortar el trozo de la bisagra y ahora vamos a hacer la bisagra nosotros de otra manera. Para hacer la bisagra tenemos distintas opciones. Una de ellas es poner cinta de carrocero. Si queremos que la carpeta quede prácticamente planita, entonces bastará con ponerle medio centímetro de separación para darle esa posibilidad de juego de estar plegándose. Si queremos que la carpeta sea un poquito más gorda, pues iremos ampliando el número de centímetros que nos interese según el tamaño que queremos que tenga el lomo. Otra de las opciones sería ponerle directamente esparadrapo de tela. Hay un esparadrapo de tela que es blanco y se queda perfectamente ajustado. Y la opción que yo voy a hacer es poner este papel. Este papel se llama Tyvek y es un papel que no se rompe fácilmente. Es como si fuese un tejido así inconexo, parecido, recuerda un poquito al papel de arroz. Como yo tengo este papel, lo voy a aprovechar y lo voy a poner aquí. Y voy a pegar este papel por los 2 lados, por delante y por detrás, y lo voy a hacer con cola blanca. Para pegar la segunda parte de la carpeta, le doy la vuelta para que me sea más fácil marcar el centímetro y lo que hago es alinear la carpeta en los 2 lados con la tabla de corte, porque así me aseguro que dejo exactamente 1 centímetro a cada lado. Y en cuanto tengo la cola puesta en la otra cara, pego el resto del papel. Y de esta forma tan sencilla ya tenemos nuestra bisagra. Lo voy a dejar secar, aunque esta cola blanca es de secado rápido, lo voy a dejar secar un poquito para que no se me estropee. Para forrar la carpeta voy a utilizar cartulina. Voy a utilizar una cartulina para forrar uno de estos lados por fuera y otra para forrar aquí. Y aquí tendremos que utilizar 2. He empezado preparando una de las que voy a utilizar para forrar por fuera.
He cortado la cartulina para que me quedasen 2 centímetros de margen para doblar y que se queden cubiertos los bordes. Y también tengo preparados estos papeles que me sobraron de los trabajos de esta Navidad y los vamos a utilizar para decorar. Yo he tomado medidas del espacio que tengo y he calculado que me caben 9 papeles en total. Los voy a ir colocando intercalados, combinando distintos colores para que no quede muy repetitivo cada trozo. Y los voy a situar de esta forma. Voy a fijar los papeles a la cartulina con pegamento de barra, por 2 motivos. El primero, este papel no es muy fuerte y probablemente si le pongo cola se nos arrugue o se nos abombe o lo que sea. Y también porque lo voy a coser a máquina, emulando un poquito el patchwork. Así es que le pasaremos un pespunte por cada trozo, por cada cuadrado, iremos cosiendo todo y por lo tanto tendremos que hacerlo antes de pegarlo en la carpeta. Yo ya me he hecho unas marcas de donde tengo que empezar a pegar el primer papel. Una vez que ya tengo más o menos claro qué papeles voy a poner y en qué orden, pues ya puedo separarlo un poquito para ir trabajando tranquilamente con cada uno de los papeles. No hace falta que queden perfectamente pegados porque van a ir, como os digo, cosidos. Voy a preparar la segunda fuera de cámara y en cuanto las tenga listas nos ponemos en la máquina de coser. Para coserlo he escogido un rosa un poquito más fuerte y si bien como la cartulina es grande va a costar un poquito, lo vamos a ir haciendo muy despacito para que no haya ningún problema. Lo voy a hacer con punto de pespunte. Acabo de hacer el giro de esta esquina y ahora vamos a ir despacito, muy despacio. Aquí el tema es que si nos equivocamos a la hora de coser o hay cualquier problema con el hilo que se nos engurruña, el agujero ya está hecho en el papel y se notarían las marcas. Y cuando ya llegamos a la orilla, ya dirigimos la máquina con la mano, para que no se nos vaya de madre. Y con la aguja pinchada, giro, igual que hacemos con la tela, giro la cartulina. Y vuelvo a coser este otro lado. Al ir despacio también es más fácil el asegurarnos que todo va en recto y que no nos torcemos. Y lo mismo, cuando estoy llegando a la esquina, voy reduciendo la velocidad y con la aguja pinchada giro el papel. Cuando ya estamos llegando a esta esquina, es importante que nos termine prácticamente donde hemos empezado. Y si no termina así por natural, lo vamos a forzar. Y aquí ya cortamos y volvemos a empezar con otra hebra nueva. Esto luego lo remataremos. Ahora voy a empezar a coser esta línea. Voy a ir primero por un lado y luego por el otro. Pero vamos a ir con orden y cortando cada vez el hilo. Aquí hay que asegurarnos que la aguja entra justo donde tenemos el pespunte del borde. Yo voy bajando la aguja hasta que la tengo donde yo quiero. Y ahora ya puedo ir cosiendo este lado. Y lo mismo, hago coincidir la aguja justo en el borde donde he empezado. Y sacamos otra vez el papel, cortamos la hebra y nos volvemos otra vez abajo, porque nos queda muy poquito espacio aquí, tenemos menos trozo de cartulina. Y lo mismo, me entretengo en situar bien la máquina justo en la costura del borde. Y cuando ya la tengo en su sitio ya puedo arrancar. Y ahora voy a girar la cartulina porque me es más cómodo ir desde esta parte. Aquí tengo que ir plegando un poquito la cartulina, así es que vamos a ir con cuidadito. Como veis es cuestión de ponerse porque tampoco es tan sumamente complicado. Y ahora vamos a hacer las líneas horizontales. Lo vamos a hacer exactamente igual. Lo único es que como en el lado de la derecha tendremos un poquito más de cartulina, tendremos que ir con más cuidado. Cuando he terminado de pasar por la máquina tenía hilos en todas las esquinas que hay que rematar. Lo que he hecho ha sido, me habéis visto hacerlo en algún otro tutorial, pero por si acaso hay alguien que no lo ha visto, os lo explico. Tiro del hilo para arriba y me sale un pequeño bucle. En ese bucle tiro de él y lo traigo hacia acá. Y de esta forma el hilo que estaba aquí delante lo he traído a la parte de atrás para poderlo rematar. Hago lo mismo con esta otra hebra y ya tengo todo en la parte de atrás, los hilos. Podríamos hacer unos nudos, pero para que no nos quede abultado el trabajo, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de silicona fría, una puntita, no hace falta mucho más,
Y cuando ya tengo ahí fijados los hilos, simplemente corto con unas tijeras. Y ya queda perfectamente rematado. El siguiente paso es pegarlo en la carpeta. Ya he pegado este primer lado y ahora vamos a pegar el segundo. Como veis, estoy pegando desde donde he puesto el lomo hacia el borde y no ha quedado exactamente igual la parte de arriba y la de abajo, así es que lo que tengo que hacer es ahora intentar que quede cuadrado. Estoy haciendo una marca para saber dónde tengo que colocar el dibujo. Me fijo en la marca y lo que hago es una marca aquí, que de hecho ya la tengo hecha, por donde tengo que plegar. Lo voy a pegar esta parte a la carpeta con cola blanca. Y ahora que ya lo tengo todo encolado, lo que hago es proceder a pegar el papel. Lo pego como la otra cara al filo del lomo y en las marcas que he hecho. Asiento con la plegadera para que se me quede todo bien pegado. Y ya voy marcando los bordes. Corto en diagonal en las esquinas, pero a un par de milímetros o 3 del borde. Y en este lado lo mismo. Voy doblando estos dos y marcando con la plegadera. Y estos los voy a pegar con adhesivo block. Y ahora pegamos el otro lado. Y una vez que tengo estos dos lados asentados, pego el lado largo. Lo que hago primero de todo es plegar esta esquinita para que no se me vea, no me quede al aire la esquina. Pliego el trocito de cartón que me queda en el borde y ya paso a pegar el resto de la pestaña. Y ya lo tengo pegado. Como veis, la cola abomba un poquito el papel, por lo tanto lo voy a dejar secar con peso encima para que se quede bien adherido. He dejado secar esta parte toda la noche con peso encima, todavía le queda un poquito, pero podemos hacer un intermedio y continuar con el trabajo. Antes de pegar la cartulina interior, que como veis yo ya tengo aquí preparada la pieza para pegar por dentro, que vaya prácticamente desde los bordes hasta cubrir también hasta la parte del lomo, vamos a pensar en el sistema que vamos a utilizar para cerrarlo. Yo he pensado dos opciones. La primera sería hacer unos agujeros, uno aquí, otro aquí y dos aquí, y poner unas gomas redondas para hacer como la carpeta original, que era con gomas. Yo tengo unas gomas color amarillo y otra azul. Por lo tanto, no me gusta cómo van a quedar porque el azul es demasiado eléctrico para ir con esto. Así es que he decidido otra opción, que es ponerle estas cintas. Yo de pequeña tenía la carpeta de plástica que iba atada con cintas así. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, vamos a marcar lo primero de todo dónde tenemos que hacer los agujeros para que queden exactamente iguales. Entonces vamos a hacer una señal donde lo tenemos que poner, porque no puedo hacerla por el agujerito. Entonces lo tengo que hacer a 20 centímetros en este caso. Voy a ir midiendo uno a uno para evitar errores. Entonces este primer agujero lo tengo que hacer a 20 centímetros. Voy a ver el segundo agujero. El segundo agujero lo tengo a 25 centímetros y un poquito. 25,3 más o menos. No, 25,5. Y marco lo mismo, a 25,5. Y por último, el otro lado lo tengo seguramente también a 20, pero por si acaso tomo medidas, exactamente, a 20. Así es que voy a hacer la otra marca a 20. Yo voy a hacer los agujeros con la Crop-A-Dile y voy a utilizar el agujero grande. En mi caso no necesito tomar la medida de la distancia a la que voy a hacer el agujero con respecto al borde. Si no tenéis esta máquina o lo vais a hacer con un taladro de los individuales que utilizamos para hacer hojas y tal, sí que tendríais que tomar la medida de a qué distancia del borde lo queréis hacer.
Si no tenéis ninguna opción de hacer el agujero ni con la Crop-A-Dile ni con un taladro individual, podéis hacerlo con un punzón o con algo que sea con punta, unas tijeras, un punzón, lo que sea. Yo lo primero que hago es ir haciendo todos los agujeros. Me voy asegurando que tengo bien puesta la marca de donde lo quiero hacer. Una vez que ya he hecho los 3 agujeros, lo que voy a hacer es pasar a ponerle unos eyelets. Los voy a poner color plata, plateado, porque encajan bien con el proyecto y no tenía otros. Tengo de otros colores que no pegan. Entonces, con la otra parte de la Crop-A-Dile, lo que hago es ir ajustando los eyelets. Y ahora lo que vamos a hacer es, igual que he colocado estas cintas aquí, por eso lo estoy haciendo antes de pegar, vamos a pasar estas otras 3 cintas por los 3 agujeros. Tengo en cuenta que estas cintas son del bazar, entonces son maluchas, tienen una cara con brillo y otra sin, entonces tengo cuidado de poner la cara sin brillo para que se vea por el revés, que no se vea por el derecho, o la cara con brillo la dejo por el derecho. Y lo que hago es colocar aquí este poquito de cinta, le pongo un poquito de silicona fría y la voy pegando. Como veis, las estoy pegando lo más planas que puedo para que luego no se noten mucho en este otro lado. Y ya puedo pasar a pegar esta parte. Yo la voy a pegar con adhesivo block, porque seca bastante más rápido y no aporta tanta humedad como la cola al trabajo. Aunque de todas formas lo vamos a dejar secar con peso encima, lo mismo, para que no se nos deforme el cartón. Voy poniendo el adhesivo block desde el borde del lomo hasta el borde de la carpeta. Y lo que es en las zonas del borde voy poniendo el adhesivo así, en línea recta, como estáis viendo. Y ya aquí voy haciendo círculos que luego este adhesivo lo repartiré cuando pase la plegadera por encima del trabajo, porque si tardo mucho en poner esta cola, este adhesivo block, se me va a secar antes de pegar la carpeta. Si no sois capaces o pensáis que no vais a ser capaces de poner el adhesivo con la suficiente rapidez, os recomiendo que vayáis pegando esta trasera a poquitos. Si vais a hacer la carpeta de este tamaño, si la vais a hacer más pequeña, no es necesario el ir haciéndolo a poquitos. Y ahora ya puedo pasar a pegar la otra cartulina. Me voy a poner de pie para controlar bien que lo pego perfectamente en su sitio, aunque el adhesivo block nos permite reposicionar, pero cuanto menos lo toquemos, mejor. Y ahora ya paso la plegadera para terminar de estirar el adhesivo y adherir bien el papel. Ahora lo único que nos falta es cubrir el lomo. Yo he escogido ponerle esta tela. He cortado una tira del largo suficiente como para cubrir el lomo y del ancho suficiente como para cubrir la parte delantera y la parte trasera. Estoy poniéndola prácticamente al ras del papel, pero montando ligeramente un poquito para que se nos quede bien cubierto. Y le doy la vuelta y lo pego exactamente igual por el otro lado. Como veis, nos llega bastante justito porque lo he cortado muy justito. Y con estos extremos que me sobran, los pego hacia adentro. He preparado otra tira para forrar el lomo por el interior. Aquí tenemos dos opciones, o bien hacer el zigzag para que nos quede al ras, o bien hacer un pequeño dobladillo para que quede escondido este borde en la parte de dentro de la carpeta. O bien sacar el borde hacia afuera de forma que nos decore también un poquito. Ahí lo podéis hacer como queráis. Yo lo que voy a hacer es hacer un pequeño dobladillo para remeterlo. La última parte de nuestro trabajo será igualar todas las tiras al mismo tamaño y quemarlas un poquito. Yo las corto un poquito así al bies y las voy quemando para que luego con el uso no se me deshilachen. Simplemente es pasarle un mechero para que el borde se quede sellado. La voy a dejar secar con peso encima para asegurarme que se queda completamente plana
y enseguida os la paso a mesa y hago unas fotos. Como ves, nos ha quedado una carpeta preciosísima, parecida a la original, pero al mismo tiempo no tiene nada que ver. ¿No te parece? Dime en comentarios qué te ha parecido. Ya sabes que los leo con mucha ilusión y os los contesto con todo el cariño. No olvides pasarte por el canal de Amparo. Amparo La Cruz, DIY, manualidades y reciclaje. Te dejo el link a su trabajo en la caja de descripción del vídeo. Pues ya solo me queda que darte las gracias por haber pasado este rato conmigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo al prepararlo. Cuídate mucho, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo tutorial.